Millonario descubre que su exesposa embarazada es la camarera en su boda. Su reacción impacta a todos, pero nadie imaginaba lo que haría con ella después. Una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El Gran Palacio Hotel se alzaba majestuoso contra el cielo índigo de la Ciudad de México, sus ventanales reflejando las últimas luces del atardecer como si fueran joyas líquidas. En la suite principal, Alejandro Vargas ajustaba su corbata frente al espejo, sus dedos temblorosos traicionando la aparente calma de su rostro. El traje negro, cortado a medida por el mejor sastre de la ciudad, representaba perfectamente lo que se había convertido. El heredero impecable de Vargas, innovación ambiental. Sus ojos oscuros se detuvieron en su propio reflejo, buscando en él algo del joven idealista que había sido en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde había quedado aquel estudiante apasionado de ingeniería de recursos naturales que soñaba con cambiar el mundo. El peso del anillo en su bolsillo le recordó que hoy era el día de su boda con Isabela Morales, la culminación de una alianza perfecta entre dos de las familias más influyentes en el sector de la innovación ambiental. ¿Estás listo, hijo? La voz de su padre, Ricardo Vargas, lo arrancó de sus pensamientos. El patriarca de los Vargas entró en la habitación con la seguridad que lo caracterizaba, cada paso resonando con autoridad sobre el piso de mármol. Sí, papá. Solo los últimos detalles. Alejandro se giró, enfrentando la mirada penetrante de su padre. Hoy es un gran día para la familia, Alejandro. La unión con los Morales nos permitirá expandir nuestros proyectos de infraestructura ecológica a nivel internacional. Isabela es la pareja perfecta para ti. Alejandro asintió, pero su mente vagó hacia otro rostro, uno que había intentado enterrar en lo más profundo de sus recuerdos. Lucía Rojas, su compañera de facultad, su primera pasión verdadera, la mujer que compartía sus sueños de crear proyectos que realmente impactaran en las comunidades más necesitadas. El bullicio que llegaba desde el salón principal comenzó a intensificarse. Los invitados, la crema y nata de la sociedad mexicana, empezaban a llenar el espacio. Empresarios, políticos, académicos reconocidos, todos reunidos para presenciar la unión de dos imperios empresariales bajo el pretexto del amor. Los Morales ya llegaron, anunció Ricardo, consultando su teléfono. Isabela está en su suite, terminando de arreglarse. Todo está saliendo según lo planeado. Alejandro se acercó a la ventana, observando la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Recordó las noches de estudio con Lucía en la biblioteca de la facultad, sus conversaciones apasionadas sobre energías renovables y proyectos de conservación. Recordó sus planes de crear una consultora diferente, una que priorizara el impacto social sobre las ganancias. ¿Alejandro? Su padre lo llamó nuevamente, esta vez con un tono de preocupación. ¿Está todo bien? Sí, papá. Alejandro se alejó de la ventana, enderezando sus hombros. Solo estoy procesando el momento. Ricardo se acercó, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Sé que el camino no ha sido fácil. Tomar las riendas de la empresa, adaptarte a las exigencias del mercado, pero has demostrado ser digno del apellido Vargas. Isabela y tú harán grandes cosas juntos. El joven empresario intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Mientras seguía a su padre hacia el elevador, su mente continuaba dividida entre el presente y el pasado, entre el deber y los sueños abandonados. El salón principal del Gran Palacio Hotel era un espectáculo de opulencia.
Arreglos florales blancos y dorados decoraban cada rincón. Las luces de las arañas de cristal bailaban sobre las mesas perfectamente dispuestas y el murmullo de conversaciones importantes llenaba el aire. Alejandro saludaba mecánicamente, estrechando manos, sonriendo a las cámaras, interpretando a la perfección su papel de novio feliz y exitoso heredero. Fue entonces cuando la vio. Entre el personal de servicio que se movía discretamente por el salón, un rostro familiar captó su atención. Su corazón se detuvo por un instante. Lucía, vestida con el uniforme negro del personal del hotel, llevaba una bandeja con copas de champagne. Su figura, notablemente cambiada por un embarazo avanzado, se movía con la misma gracia que recordaba de sus años universitarios. Sus miradas se cruzaron por un breve segundo y el mundo pareció detenerse. En sus ojos, Alejandro vio reflejados todos los sueños que habían compartido, todas las promesas no cumplidas, todos los caminos no tomados. Lucía desvió la mirada rápidamente, perdiéndose entre la multitud de invitados, dejando a Alejandro con una sensación de vacío en el estómago y 1000 preguntas en la mente. El coordinador del evento se acercó para informarle que era hora de tomar su lugar en el altar. La ceremonia estaba por comenzar. Alejandro asintió automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras caminaba hacia el altar, cada paso parecía más pesado que el anterior. El encuentro inesperado con Lucía había despertado algo en él, algo que creía haber enterrado junto con sus ideales de juventud. La música comenzó a sonar y las puertas del salón se abrieron para revelar a Isabela, radiante en su vestido de novia. Era el momento que todos esperaban, la culminación de meses de planificación y años de expectativas familiares. Pero mientras Isabela avanzaba hacia él, Alejandro no podía dejar de pensar en la imagen de Lucía, embarazada y sirviendo copas en su boda. Un doloroso recordatorio de cómo las decisiones que tomamos pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que alguna vez amamos. Isabela Morales avanzaba por el pasillo central con la elegancia de quien ha sido educada para brillar en los momentos importantes. Su vestido, una creación exclusiva de un reconocido diseñador español, fluía como agua cristalina con cada paso. Sin embargo, Alejandro apenas podía concentrarse en la belleza de su futura esposa. Sus ojos traicioneros buscaban entre los camareros, esperando otro vistazo de Lucía. El padre García, amigo cercano de ambas familias, comenzó la ceremonia con palabras sobre el compromiso y la unión de dos almas, destinadas a construir un futuro juntas. Alejandro sentía el peso de cada palabra como una losa sobre sus hombros. Isabela a su lado irradiaba felicidad, sus ojos color miel brillando con la emoción del momento. El matrimonio, continuaba el padre García, no es solo la unión de dos personas, sino de dos visiones de vida, de dos caminos que se entrelazan para formar uno nuevo. Estas palabras resonaron profundamente en Alejandro. ¿No era eso exactamente lo que había compartido con Lucía? Una visión común, un camino que habían planeado recorrer juntos. Recordó las noches en que se quedaban hasta tarde en el pequeño apartamento de ella, rodeados de planos y propuestas para proyectos sustentables en comunidades rurales. Alejandro Vargas, la voz del sacerdote, lo trajo de vuelta al presente. ¿Aceptas a Isabela Morales como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la prosperidad y en la adversidad todos los días de tu vida? Un momento de silencio se extendió más de lo socialmente aceptable. Alejandro sintió todas las miradas sobre él, especialmente la de su padre, quien se había tensado visiblemente en su asiento. Isabela apretó suavemente su mano, un gesto que lo ancló al presente.
Sí, acepto, respondió finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Durante el intercambio de anillos, Alejandro no pudo evitar notar el contraste entre la opulencia que lo rodeaba y los valores que alguna vez había defendido. El anillo que deslizó en el dedo de Isabella probablemente costaba más que el presupuesto anual de varios de los proyectos comunitarios que había soñado implementar con Lucía. La recepción comenzó inmediatamente después de la ceremonia. El salón principal del Gran Palacio Hotel se había transformado en un espectáculo de lujo y refinamiento. Las conversaciones giraban en torno a fusiones empresariales, proyectos millonarios y las últimas tendencias en tecnología verde. Alejandro sonreía y asentía mecánicamente, mientras su mente vagaba hacia los pasillos de servicio, preguntándose por Lucía. Amor. La voz de Isabella lo sacó de sus pensamientos. El embajador quiere discutir sobre el proyecto de energía solar en Sonora. Isabella no era solo su esposa ahora, era una socia brillante, con un máster en gestión ambiental de Stanford y una visión clara del futuro de la industria. Su belleza era equiparable a su inteligencia y su presencia comandaba respeto en cualquier sala de juntas. Por supuesto, respondió Alejandro, permitiendo que ella lo guiara hacia un grupo de hombres de traje que los esperaban con copas de champaña en la mano. Mientras discutían sobre paneles solares y estudios de impacto ambiental, Alejandro vio por el rabillo del ojo a Lucía nuevamente. Esta vez, ella estaba recogiendo copas vacías de una mesa cercana. Su vientre prominente parecía más notorio bajo las luces brillantes del salón, y había algo en su manera de moverse, una dignidad silenciosa que contrastaba con su uniforme de servicio. ¿No es así, Alejandro? La pregunta del embajador lo devolvió abruptamente a la conversación. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta?, solicitó sintiendo el ligero apretón de advertencia en su brazo por parte de Isabella. La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, Alejandro se sentía más dividido entre dos mundos. El mundo, brillante y poderoso que había elegido, representado por Isabella y los invitados que los rodeaban, y el mundo de ideales y sueños sinceros que había abandonado, encarnado en la figura de Lucía. Durante el primer baile como marido y mujer, Isabella apoyó su cabeza en su hombro. «¿Estás bien?», susurró. «Te noto distante». «Solo cansado», mintió Alejandro, girando con ella al ritmo de la música. «Ha sido un día intenso, y apenas comienza nuestra vida juntos», respondió ella con una sonrisa besándolo suavemente. Ese beso debería haberlo llenado de alegría y certeza, pero solo intensificó su confusión. Isabella representaba todo lo que se suponía que debía desear: belleza, inteligencia, conexiones, poder. Sin embargo, la presencia de Lucía había agrietado la fachada perfecta que había construido durante los últimos años. Mientras los invitados comenzaban a retirarse y la celebración llegaba a su fin, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba saber qué había pasado con Lucía, cómo había terminado trabajando en la que debería haber sido la noche más feliz de su vida. Le debía al menos eso a la mujer que había compartido sus sueños más puros. «Necesito hacer una llamada», se disculpó con Isabella, quien estaba ocupada despidiendo a los últimos invitados. Se dirigió hacia el área de servicio del hotel, esperando encontrar a Lucía, pero solo encontró al personal limpiando y recogiendo los restos de la celebración. «¿Busca algo, señor?», preguntó uno de los empleados. «No». «Sí. La camarera embarazada. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?». «¿Lucía?». «Su turno terminó hace una hora», respondió el empleado, mirándolo con curiosidad. Alejandro asintió, agradeciendo la información. Mientras regresaba al salón, sacó su teléfono y buscó un nombre en sus contactos: Diego Torres, su antiguo amigo de la universidad.
Si alguien podía ayudarlo a entender qué había pasado con Lucía, era él. Con el pulso tembloroso, escribió un mensaje. Necesitamos hablar. Es sobre Lucía. El Café de la Luz mantenía su encanto desgastado en el corazón del barrio universitario. Alejandro había elegido este lugar para encontrarse con Diego por dos razones: la discreción que ofrecían sus rincones apartados y la nostalgia que despertaba en él. ¿Cuántas veces había compartido este espacio con Lucía, discutiendo proyectos entre tazas de café y pan dulce? Había pasado apenas un día desde su boda e Isabela creía que estaba en una reunión de emergencia con inversores. La mentira le pesaba, pero necesitaba respuestas. Diego llegó puntual, como siempre, vistiendo la misma chamarra de cuero gastada que usaba en la universidad. El tiempo parecía haberse detenido para él, aunque las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos contaban una historia diferente. Alejandro Vargas, saludó Diego, sentándose frente a él. El flamante recién casado. ¿Qué hace el heredero del Imperio Vargas en este humilde establecimiento? La vi en mi boda, Diego, respondió Alejandro sin preámbulos. A Lucía. Estaba trabajando como camarera y está embarazada. Diego suspiró profundamente, removiendo su café con una cucharilla que tintineaba contra la porcelana. Me preguntaba cuándo te enterarías. México es una ciudad grande, pero no lo suficiente para mantener ciertos secretos indefinidamente. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué está trabajando como camarera? Ella era brillante, tenía tantos planes. ¿Realmente quieres saber, Alejandro? ¿O solo buscas aliviar tu conciencia? La mirada de Diego era penetrante, acusadora, porque hay historias que una vez que las escuchas, no puedes fingir que no las conoces. Alejandro apretó su taza de café. Necesito saber, Diego, por favor. Bien. Diego se reclinó en su silla. Después de que te fuiste a hacer tu maestría en Estados Unidos y decidiste unirte al negocio familiar, Lucía intentó seguir adelante con los proyectos que habían planeado juntos. Consiguió algunos inversores pequeños, comenzó a trabajar en comunidades rurales. Estaba haciendo exactamente lo que ustedes dos habían soñado. Diego hizo una pausa, observando cómo estas palabras impactaban en Alejandro. Pero entonces, su padre enfermó. Cáncer, sin seguro médico adecuado, los tratamientos consumieron todos sus ahorros. Tuvo que abandonar los proyectos para cuidarlo. Cuando él falleció, estaba prácticamente en bancarrota. Yo no sabía, comenzó Alejandro, pero Diego lo interrumpió. Por supuesto que no sabías. Estabas muy ocupado construyendo tu imperio de consultoría ambiental, cerrando tratos millonarios y apareciendo en las revistas de negocios. ¿Sabías que ella intentó contactarte? Cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, pensó que quizás podrías ayudarla, no por caridad, sino por los proyectos que habían significado tanto para ambos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nunca recibí ningún mensaje de ella. No, porque tu asistente personal los filtró todos. Me lo confirmó ella misma cuando intenté interceder. El señor Vargas está enfocado en proyectos de mayor escala, fue la respuesta oficial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro recordaba vagamente a su primera asistente, contratada por su padre, mencionando algo sobre llamadas insistentes de antiguos contactos universitarios. Había estado tan inmerso en su nueva vida que simplemente asintió cuando ella sugirió filtrar las distracciones innecesarias. ¿Y el embarazo?, preguntó finalmente. Carlos Mendoza, un ingeniero que conoció en uno de los proyectos comunitarios. Buen tipo, realmente la amaba. Iban a casarse, pero murió en un accidente de auto hace 4 meses. Otro golpe del destino. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de cada revelación. ¿Por qué está trabajando como camarera? Con su experiencia
¿Experiencia? Diego soltó una risa amarga. El mercado no valora la experiencia en proyectos comunitarios que nunca se completaron. Las grandes empresas, incluida la tuya, prefieren graduados frescos de universidades prestigiosas, con maestrías en el extranjero. Lucía ha estado tomando cualquier trabajo que pueda encontrar para sobrevivir. La mesera se acercó para rellenar sus tazas y ambos guardaron silencio, hasta que se alejó. Diego, necesito hacer algo, ayudarla de alguna manera. Ahora, después de tu boda con la heredera de los Morales, Diego sacudió la cabeza. Mira, Alejandro, sé que te sientes culpable, pero tal vez deberías dejar las cosas como están. Lucía finalmente está encontrando su camino. El bebé nacerá en 2 meses y tiene un plan. No necesita que su exnovio exitoso aparezca de repente para salvarla. No se trata de salvarla, protestó Alejandro. Se trata de hacer lo correcto. Tengo los recursos, la influencia. Podría ofrecerle un trabajo en la empresa, darle la oportunidad de retomar sus proyectos. ¿Y qué dirá tu nueva esposa sobre eso? ¿O tu padre? ¿Has pensado en las implicaciones? Alejandro se pasó una mano por el rostro. No había pensado en las implicaciones. No había pensado en nada desde que vio a Lucía en su boda. Solo sabía que no podía seguir adelante pretendiendo que no sabía la verdad. Necesito su dirección, Diego, o su número de teléfono, por favor. Diego lo estudió por un largo momento antes de sacar un bolígrafo y escribir algo en una servilleta. Si la lastimas de nuevo, Alejandro, te buscaré y te haré pagar por ello. No me importa cuántos guardaespaldas tengas. Alejandro tomó la servilleta con manos temblorosas. La dirección era de una zona modesta de la ciudad, muy lejos del mundo de lujo en el que él se movía ahora. Gracias, Diego. No me agradezcas todavía, respondió su antiguo amigo, levantándose. Solo espero que esta vez hagas lo correcto, por una vez en tu vida. Mientras veía a Diego alejarse, Alejandro sacó su teléfono y miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de Isabela y un mensaje preguntando cómo iba la reunión con los inversores. La culpa lo golpeó nuevamente, pero junto con ella vino una determinación que no había sentido en años. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas, sin importar el costo. El edificio donde vivía Lucía se alzaba en Minnesota, una calle estrecha de la colonia Doctores, sus paredes descoloridas contrastando con los modernos rascacielos que Alejandro podía ver en el horizonte. Había aparcado su BMW a varias cuadras de distancia, consciente de lo fuera de lugar que se vería en este vecindario. El traje de diseñador que llevaba tampoco ayudaba a pasar desapercibido. Subió las escaleras hasta el 3er piso, el olor a comida y detergente flotando en el aire. Se detuvo frente al apartamento 3C, su mano suspendida frente a la puerta. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo justificaría su aparición después de tantos años? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. «Te vi desde la ventana», dijo. Lucía, su voz más grave de lo que recordaba. «Diego te dio mi dirección». Llevaba un vestido sencillo de maternidad y el pelo recogido en una cola de caballo. Sus ojos, esos que una vez lo habían mirado con tanto amor, ahora mostraban una mezcla de cansancio y cautela. «Lucía, yo...» comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «Pasa. Los vecinos son curiosos y no creo que quieras que te reconozcan. Aquí». El apartamento era pequeño, pero limpio, con muebles gastados, pero bien cuidados. En una esquina, una cuna a medio armar y algunas bolsas de ropa de bebé. En las paredes, diplomas y certificaciones que hablaban de una carrera prometedora interrumpida. «¿Café?», ofreció Lucía, dirigiéndose a la cocina sin esperar respuesta. «Gracias». Alejandro la siguió, notando cómo se movía con cuidado, su embarazo evidentemente avanzado. «Yo puedo prepararlo».
Estoy embarazada, no inválida, respondió ella secamente poniendo agua a hervir. ¿A qué has venido, Alejandro? ¿Tu conciencia no te dejaba dormir después de verme sirviendo copas en tu boda? La dureza de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Diego me contó lo que pasó, todo, lo de tu padre, los proyectos, Carlos. Lucía se tensó al escuchar el último nombre, sus manos apretando el borde de la encimera. No necesito tu lástima. No es lástima, insistió Alejandro. Quiero ayudar. Puedo ofrecerte un puesto en la empresa. Podrías liderar la división de proyectos comunitarios que están planificando, desarrollando. Lucía se giró para mirarlo, una sonrisa amarga en sus labios. ¿Sabes cuántas veces intenté contactarte cuando mi padre enfermó? No porque quisiera tu dinero, sino porque teníamos proyectos viables que podían haber ayudado a comunidades enteras. No sabía de esas llamadas, admitió Alejandro. Tu asistente hizo exactamente lo que se esperaba de ella, proteger al heredero Vargas de las distracciones de su pasado idealista. Lucía sirvió el café en 2 tazas desiguales. ¿Y ahora qué? ¿Tu nueva esposa sabe que estás aquí? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Por supuesto que no, continuó Lucía. ¿Cómo le explicarías a Isabela Morales que estás visitando a tu exnovia embarazada en un apartamento de la Doctores? Isabela es diferente, defendió Alejandro. Ella entendería. También tiene una visión social de los negocios. ¿Una visión social? ¿Es así como llaman ahora a los proyectos de responsabilidad corporativa que usan para reducir impuestos? En ese momento el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Isabela. ¿Dónde estás? La junta con el consejo empieza en 30 minutos. Tu mundo te llama, dijo Lucía notando su expresión. Deberías irte. Lucía, por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. La oferta de trabajo es real, sin condiciones, sin compromisos personales. Solo la oportunidad de retomar los proyectos en los que creías, en los que creíamos. Ella lo miró largamente, una mano descansando sobre su vientre. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión, pero al menos déjame darte mi tarjeta, si cambias de opinión. ¿Sabes qué es lo más irónico?, interrumpió Lucía, tomando la tarjeta. Que todos esos proyectos que planeamos, juntos, esos que tu empresa descartó por no ser suficientemente rentables, ahora son tendencia. Sustentabilidad comunitaria, energía renovable a pequeña escala, gestión de recursos hídricos en zonas marginadas. Todo lo que soñamos está sucediendo, solo que sin nosotros. El teléfono volvió a vibrar. Isabela llamando. «Ve», dijo Lucía, «tu nueva vida te espera». Alejandro se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lo pensé, ¿sabes? Cada día durante años, en lo que podríamos haber construido juntos. Yo también lo pensé, respondió ella, suavemente. Pero tú elegiste construir un imperio, y yo elegí mantener vivos nuestros ideales, aunque eso significara servir copas en tu boda. El viaje de regreso a la oficina fue un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Cuando llegó al edificio corporativo de Vargas Innovación Ambiental, Isabela lo esperaba en el vestíbulo, su expresión una mezcla de preocupación y molestia. ¿Dónde estabas? Llamé a los inversores y me dijeron que no tenían programada ninguna reunión contigo. Alejandro miró a su esposa, la mujer con la que había prometido compartir su vida apenas días atrás, y supo que había llegado el momento de la verdad. Isabela, necesitamos hablar. Hay algo que debo contarte. La oficina de Alejandro ocupaba todo un rincón del último piso del edificio corporativo. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía como un océano de luces y sombras en el atardecer. Isabela se sentó en uno de los sillones de cuero,
su postura perfecta contrastando con la tensión visible en su rostro. ¿Vas a decirme dónde estabas realmente?, preguntó, su voz controlada pero firme. Alejandro se aflojó la corbata y se sentó frente a ella. El peso de los acontecimientos del día parecía hundirlo en el asiento. Fui a ver a Lucía Rojas. El nombre flotó en el aire como una nube de tormenta. Isabela no reaccionó inmediatamente, pero sus manos, entrelazadas sobre su regazo, se tensaron visiblemente. La camarera embarazada de nuestra boda, dijo finalmente. No era una pregunta. ¿La reconociste? Por supuesto que la reconocí, respondió Isabela, levantándose para servirse un vaso de agua del dispensador. He visto suficientes fotos tuyas de la universidad como para saber quién es Lucía Rojas. Lo que no entiendo es por qué mentiste sobre la reunión con los inversores para ir a verla. Porque necesitaba entender, comenzó Alejandro, pero Isabela lo interrumpió. ¿Entender qué exactamente? ¿Por qué tu exnovia está trabajando como camarera? ¿O por qué está embarazada? ¿Qué parte de su vida actual es tan importante como para que mi esposo me mienta apenas días después de nuestra boda? La palabra esposo resonó con un peso particular. Alejandro se levantó, acercándose a ella, pero Isabela mantuvo la distancia. Su vida se desmoronó después de que la dejé, explicó. Su padre enfermó, perdió todo intentando salvarlo. Los proyectos que teníamos juntos... Los proyectos. Isabela soltó una risa sin humor. Siempre vuelves a esos proyectos cuando hablas de ella. ¿Sabes? Cuando nos comprometimos, investigué sobre Lucía. Quería entender qué tipo de mujer había marcado tan profundamente a mi futuro esposo. Alejandro la miró sorprendido. ¿Investigaste sobre ella? Soy una mujer de negocios, Alejandro. Hago mi tarea. Isabela se giró hacia la ventana. Sus proyectos eran brillantes, innovadores, el tipo de iniciativas que ahora están revolucionando el sector de la sustentabilidad comunitaria, pero necesitaban apoyo, inversión, contactos. Isabela, yo no he terminado, lo cortó ella. ¿Sabes qué más descubrí? Que intentó contactarte cuando las cosas se pusieron difíciles. No por dinero, sino por los proyectos, y tú, o mejor dicho, tu empresa, la ignoró completamente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de reproches no dichos. Quiero ofrecerle un trabajo, dijo finalmente Alejandro, en la división de proyectos comunitarios. Isabela se giró para mirarlo, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Y pensaste que era mejor ocultármelo? ¿Que tu esposa, la directora de desarrollo sostenible de la empresa, no debería saber sobre esta decisión? No quería complicar las cosas. ¿Complicar las cosas? La voz de Isabela se elevó ligeramente. ¿Qué podría ser más complicado que descubrir que mi esposo está tomando decisiones empresariales basadas en su culpa por una exnovia? No es solo culpa, protestó Alejandro. Es hacer lo correcto, darle una oportunidad a alguien que lo merece. ¿Y no pensaste que yo podría entender eso? ¿Que podría apoyar la decisión si me la hubieras presentado de manera honesta? Isabela se acercó a él, sus ojos fijos en los suyos. ¿Qué más me estás ocultando, Alejandro? La pregunta lo golpeó con fuerza. Nada, te lo juro. ¿Cómo puedo creerte cuando acabas de demostrar que estás dispuesto a mentirme? Alejandro se dejó caer en su silla, el peso de sus acciones, finalmente alcanzándolo. Lo siento, debí ser honesto desde el principio. Isabela se sentó en el borde del escritorio, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Sabes qué es lo peor? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, probablemente habría sido yo quien sugiriera contratarla. ¿Lo habrías hecho? Por supuesto. Sus proyectos tienen mérito y necesitamos ese tipo de visión en la empresa. Pero ahora
sacudió la cabeza. Ahora no sé si puedo confiar en tus motivos. Isabela, te amo, dijo Alejandro, alcanzando su mano. Eres mi esposa, mi compañera. Lo que hubo entre Lucía y yo pertenece al pasado. Entonces demuéstralo, respondió ella, retirando suavemente su mano. Si realmente quieres ayudarla, hagámoslo de la manera correcta, transparente, profesional, sin mentiras ni encuentros secretos. ¿Qué sugieres? Primero quiero que me cuentes todo, cada detalle de tu historia con ella, cada proyecto que planearon, cada razón por la que crees que merece esta oportunidad, y luego, si estoy de acuerdo, la contactaremos juntos. Como empresa, no como su exnovio intentando expiar su culpa. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón, debería habértelo dicho todo desde el principio. Sí, deberías haberlo hecho. Isabela se levantó, alisando su falda con un gesto automático. Tengo una reunión con el consejo en 10 minutos. Esta noche, en casa, hablaremos. Y Alejandro, ¿sí? Si vuelves a mentirme, no habrá una segunda oportunidad. No construiré un matrimonio sobre mentiras, sin importar cuán nobles sean las intenciones detrás de ellas. Con esas palabras, Isabela salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y el peso de sus decisiones. A través de los ventanales, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas de uno de sus edificios más emblemáticos. El ático que Alejandro e Isabela compartían en Polanco ofrecía una vista privilegiada del bosque de Chapultepec. Las luces de la ciudad pintaban sombras danzantes en las paredes, mientras Isabela, ya en ropa más cómoda, servía 2 copas de vino tinto. Alejandro había aflojado su corbata y se había quitado el saco, pero la tensión en sus hombros revelaba que la formalidad de la oficina aún no lo abandonaba. Entonces, comenzó Isabela sentándose en el sofá y ofreciéndole una copa. Cuéntame todo desde el principio. Alejandro tomó un sorbo de vino antes de comenzar. Conocí a Lucía en el primer año de la carrera. Estábamos en un grupo de estudio sobre energías renovables. A medida que la noche avanzaba, la historia se fue desplegando como un tapiz complejo. Alejandro habló de los primeros proyectos que desarrollaron juntos, de las noches estudiando en la biblioteca, de los viajes a comunidades rurales donde vieron de primera mano la necesidad de soluciones sustentables. Teníamos este proyecto, explicó, sacando su laptop y abriendo archivos antiguos. Un sistema de purificación de agua que utilizaba energía solar, diseñado específicamente para comunidades sin acceso a la red eléctrica. Isabela se inclinó sobre la pantalla, sus ojos profesionales evaluando los diagramas. Esto es realmente innovador. ¿Por qué nunca lo implementaron? Mi padre... Alejandro hizo una pausa recordando. Él dijo que los márgenes de ganancia eran demasiado bajos, que la empresa necesitaba enfocarse en proyectos más grandes, más rentables. ¿Y tú lo escuchaste? Sí, me convenció de que podría hacer más bien desde una posición de poder con recursos reales. Alejandro cerró la laptop. Lucía no lo vio así. Para ella era una traición a todo lo que habíamos soñado. Isabela se levantó, caminando hacia los ventanales. ¿La amabas? Sí, respondió Alejandro después de un momento. Pero era un amor mezclado con idealismo juvenil. Creíamos que podíamos cambiar el mundo solo con buenas intenciones. ¿Y ahora? Ahora sé que el cambio real requiere más que ideales. Requiere recursos, influencia, compromiso. Se acercó a Isabela. Lo que tenemos juntos es diferente. Es maduro, es real. Isabela se giró para mirarlo. ¿Sabes por qué me enamoré de ti? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque debajo del ejecutivo exitoso, del heredero perfecto, vi destellos de ese idealista que soñaba
con cambiar el mundo, y pensé, aquí hay alguien que entiende que los negocios pueden ser más que números en una planilla. Se acercó al escritorio y sacó una carpeta. Mira esto. Dentro había un análisis detallado de proyectos de desarrollo sustentable en comunidades marginadas, incluyendo estudios de viabilidad y proyecciones financieras. He estado trabajando en esto desde que me uní a la empresa, explicó Isabela, buscando formas de hacer rentables los proyectos de impacto social. Y cuando investigué sobre Lucía, vi que sus ideas se alineaban perfectamente con esta visión. ¿Por eso no explotaste cuando te conté sobre ella? Exploto cuando mi esposo me miente, no cuando quiere hacer lo correcto. Isabela sonrió levemente. Además, sería hipócrita de mi parte. Yo también tengo un pasado, Alejandro. También tuve que elegir entre ideales y pragmatismo. Se sentó nuevamente, hojeando los documentos. Lo que Lucía y tú soñaban hace años, ahora es posible. Las tecnologías han evolucionado, los costos han bajado y hay un mercado real para soluciones sustentables a pequeña escala. ¿Estás sugiriendo que retomemos esos proyectos? Estoy sugiriendo que creemos una nueva división en la empresa, enfocada específicamente en desarrollo comunitario sustentable. Y sí, creo que Lucía podría liderarla si está interesada. Alejandro la miró con asombro. «Eres increíble, ¿lo sabías?» «Lo sé», respondió ella con una sonrisa más amplia. «Por eso te casaste conmigo. Pero Alejandro, necesito que entiendas algo». «¿Qué cosa?» «Si vamos a hacer esto, será bajo mis términos, profesional, transparente y con límites claros. Nada de reuniones privadas, nada de decisiones unilaterales y sobre todo nada de mentiras. Lo entiendo. Y una cosa más», añadió Isabela, su expresión seria. «Quiero ser yo quien hable con ella primero». «¿Tú?» «Sí. De mujer a mujer, de profesional a profesional. Sin la carga emocional de su historia contigo. Quiero que sepa que esta oportunidad es por su talento y sus ideas, no por culpa o nostalgia». Alejandro asintió lentamente. «Tienes razón, como siempre». «No siempre», respondió Isabela, acurrucándose junto a él en el sofá. «Pero en esto, sí, ¿sabes? Cuando era niña, mi madre siempre decía que las crisis son oportunidades disfrazadas. Y esto es una crisis u oportunidad. Ambas», dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Una crisis de confianza que podemos transformar en una oportunidad de hacer algo significativo. Pero Alejandro...» «¿Sí? La próxima. Vez que quieras hacer algo noble, confía en mí desde el principio. Soy tu esposa, tu socia, tu cómplice, no tu obstáculo». Alejandro la besó suavemente. «Lo prometo». Afuera, la ciudad continuaba su vida nocturna, pero dentro del ático algo había cambiado. Una verdad incómoda se había transformado en un plan de acción, y una potencial amenaza se había convertido en una oportunidad de crecimiento. Solo quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo respondería Lucía a esta propuesta inesperada? El restaurante que Isabela había elegido para el encuentro era discreto pero elegante, ubicado en una antigua casona de la colonia Roma. Lucía llegó puntual, vestida con un conjunto sencillo pero profesional que realzaba su embarazo sin ocultarlo. Se detuvo un momento en la entrada observando a Isabela, quien ya la esperaba en una mesa del jardín interior. «Gracias por venir», saludó Isabela, levantándose para recibirla. «¿Prefieres sentarte aquí o buscamos un lugar más cómodo?» «Aquí está bien», respondió Lucía, acomodándose con cuidado en la silla que el mesero había apartado para ella. «Aunque confieso que me sorprendió tu llamada». «Imagino que sí». Isabela esperó a que les sirvieran agua y tomaran sus órdenes antes de continuar.
Supongo que Alejandro te contó que sé sobre su visita. En realidad, no he hablado con él desde ese día. Lucía mantuvo su mirada firme. Y francamente, no entiendo qué pretende con todo esto. Por eso estoy aquí. Isabela desplegó una carpeta sobre la mesa. No por Alejandro, sino por esto. Lucía se inclinó para examinar los documentos. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer algunos de los diseños. Estos son tus proyectos, sí, los que desarrollaste durante la universidad y después. Isabela señaló algunas anotaciones en los márgenes, con algunas actualizaciones y adaptaciones que he estado trabajando. ¿Has estado estudiando mis proyectos? Desde antes de la boda, admitió Isabela. Como parte de mi trabajo en desarrollo sustentable, me topé con tus propuestas en varios foros y publicaciones académicas. Tu enfoque en soluciones a pequeña escala para comunidades marginadas es exactamente lo que el mercado necesita ahora. El mesero regresó con sus bebidas, un té de hierbas para Lucía y un café americano para Isabela. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Lucía, su voz mezclando curiosidad y cautela. Porque quiero ofrecerte un trabajo, o mejor dicho, quiero ofrecerte tu propio departamento dentro de Vargas Innovación Ambiental. Lucía soltó una risa, incrédula. Mi propio departamento. ¿Y Alejandro está de acuerdo con esto? Fue su idea inicial, pero esto es mi propuesta. Isabela tomó un sorbo de café. Quiero que lideres una nueva división enfocada en desarrollo comunitario sustentable. Presupuesto propio, equipo a tu cargo, libertad creativa. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué confiarías en mí? Soy la exnovia de tu esposo, estoy embarazada y hasta hace unos días estaba sirviendo copas en tu boda. Isabela la miró directamente. Porque eres brillante, porque tus ideas son valiosas y porque, francamente, necesitamos a alguien que no haya perdido su brújula moral en el camino al éxito corporativo. Lucía guardó silencio, procesando las palabras. Además, continuó Isabela, creo que las circunstancias personales no deberían impedir una colaboración profesional valiosa. Sí, hay una historia complicada. Sí, la situación es peculiar. Pero soy una mujer de negocios, Lucía. Reconozco el talento cuando lo veo. ¿Y no te preocupa que haya algo entre tú y Alejandro? Isabela sonrió levemente. Si esa fuera mi preocupación, no estaría aquí. Confío en mi matrimonio. Lo que me preocupa es desperdiciar una oportunidad de hacer algo significativo por miedo a los fantasmas del pasado. El mesero trajo sus platos, una ensalada mediterránea para Lucía y un salmón a la parrilla para Isabela. ¿Qué pasará cuando nazca el bebé?, preguntó Lucía, acariciando inconscientemente su vientre. Tendrás licencia de maternidad completa, seguro médico premium y flexibilidad para trabajar desde casa cuando lo necesites. Isabela hizo una pausa. No soy insensible, Lucía. Sé que estás en una situación vulnerable, pero también sé que eres más que tus circunstancias actuales. Es una oferta generosa, admitió Lucía, casi demasiado generosa. Es una oferta justa. He visto los presupuestos, he hecho los números. Tus proyectos actualizados y con el respaldo adecuado pueden ser rentables. No es caridad, es negocio inteligente. Lucía revolvió su ensalada pensativamente. ¿Y los límites? Porque asumo que habrá límites. Por supuesto, profesionalismo absoluto. Nada de reuniones privadas con Alejandro. Reportarás directamente a mí. Y todas las decisiones importantes pasarán por el consejo directivo, como en cualquier otra división. Suena razonable. Lo es. Isabela sacó una tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Toma una semana para pensarlo. Lee la propuesta completa. Consulta con quien necesites, y si decides aceptar, empezamos cuando estés lista. Y si digo que no,
Entonces seguirás tu camino y nosotros el nuestro, sin resentimientos, sin presiones. Lucía tomó la tarjeta, girándola entre sus dedos. Sabes, cuando vi a Alejandro en mi puerta, pensé que era la vida burlándose de mí. Pero tú eres diferente a lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? Una esposa celosa, una ejecutiva fría. No, esto. Isabela sonrió. Las personas somos más que las etiquetas que otros nos ponen. ¿No crees? Sí, respondió Lucía guardando la tarjeta en su bolso. Supongo que sí. Al terminar el almuerzo, ambas mujeres se despidieron con un apretón de manos profesional pero cálido. Mientras Lucía se alejaba, Isabela la observó pensativa. Había visto algo en los ojos de la otra mujer, un destello del mismo fuego que había atraído a Alejandro años atrás. Pero ahora ese fuego podría canalizarse en algo constructivo, algo que beneficiaría a todos. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Alejandro. Reunión terminada. Te cuento en casa. Creo que hicimos lo correcto. Lucía extendió los documentos que Isabela le había entregado sobre su pequeña mesa de comedor. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando páginas de proyecciones financieras, organigramas y descripciones detalladas de proyectos. Algunos eran versiones actualizadas de sus propias ideas, otros eran nuevos desarrollos que se complementaban perfectamente con su visión original. ¿Qué opinas?, preguntó a Diego, quien examinaba los papeles con atención profesional. Lo había invitado para tener una segunda opinión, alguien que conociera tanto su historia personal como su capacidad profesional. Es una propuesta sólida, admitió Diego ajustándose las gafas. El presupuesto es generoso, la autonomía es real y los proyectos... Hizo una pausa, levantando una página. Esto es prácticamente lo que soñabas hacer hace 5 años. Lucía se levantó con dificultad, su embarazo ya avanzado, haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá de su modesto barrio. ¿Pero?, preguntó, reconociendo la duda en la voz de su amigo. Pero es Vargas, innovación ambiental. Es Alejandro. Es trabajar para la empresa que te ignoró cuando más necesitabas apoyo. Para Isabela, corrigió Lucía. Trabajaría para Isabela. Diego se reclinó en su silla. Y eso lo hace mejor. Es diferente. Lucía se giró para mirarlo. Ella es diferente a lo que esperaba. Más directa, más profesional. Tiene una visión que va más allá de los números. Como tú. Sí, admitió Lucía con una pequeña sonrisa. Como yo. Se acercó a la cuna a medio armar en la esquina de la sala, pasando sus dedos por la madera sin terminar. Carlos habría querido que aceptara. El nombre de su difunta pareja flotó en el aire como una suave brisa. Diego se levantó y se acercó a ella, poniendo una mano sobre su hombro. Carlos habría querido que hicieras lo que te hiciera feliz, corrigió suavemente. Sin presiones, sin obligaciones. ¿Sabes qué es lo irónico? Lucía se sentó en el único sillón cómodo del apartamento, un regalo de la madre de Carlos. Cuando estaba con Alejandro, soñaba con tener los recursos para hacer estos proyectos. Cuando estaba con Carlos, teníamos la pasión, pero no los medios. Y ahora tienes la oportunidad de tener ambos. Sí, pero a través de Alejandro, o mejor dicho, a través de su esposa. Diego recogió uno de los documentos, un proyecto de purificación de agua para comunidades rurales. ¿Sabes qué veo cuando miro estos papeles? Veo tus ideas, Lucía, tus diseños. Isabela podrá haberlos actualizado y adaptado, pero la esencia es tuya. ¿Y si no funciona? ¿Si la situación se vuelve incómoda?
¿Más incómoda que servir copas en su boda? Lucía no pudo evitar reír, aunque el sonido tenía un toque de amargura. Buen punto. Se levantó y caminó hacia la cocina poniendo agua para el té. Sus movimientos eran deliberados, como si cada acción fuera parte de un proceso más grande de toma de decisiones. La semana pasada, comenzó, midiendo las palabras, estaba preocupada por cómo pagaría la última ecografía. Ahora estoy considerando dirigir mi propia división en una de las empresas más importantes del país. La vida tiene un sentido del humor peculiar, comentó Diego. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si todo sale bien?, contraatacó él. ¿Y si esto es exactamente lo que necesitas? Una oportunidad de realizar tus sueños, de proveer para tu hijo, de demostrar que tenías razón todos estos años. Lucía sirvió el té en 2 tazas desiguales, una con el logo de la UNAM, la otra un regalo de la última Navidad que pasó con su padre. Isabela mencionó algo durante el almuerzo, dijo, entregándole una taza a Diego. Dijo que las personas somos más que las etiquetas que otros nos ponen. ¿Y qué etiqueta te preocupa más? ¿La de exnovia? ¿La de madre soltera? ¿La de idealista? Todas ellas, ninguna. Lucía sopló suavemente su té. Quiero ser más que mi historia con Alejandro, más que la tragedia de perder a Carlos. Quiero ser yo misma. Entonces, tal vez, esa es tu respuesta. Lucía miró los documentos esparcidos sobre la mesa, las páginas llenas de posibilidades y promesas. Su mano descansó sobre su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé. Necesito hacer una llamada, dijo finalmente. Diego sonrió, reconociendo la determinación en su voz. ¿A Isabela? Sí. Lucía tomó su teléfono, buscando la tarjeta que había guardado cuidadosamente en su cartera. Es hora de construir algo nuevo. Mientras marcaba el número, su mirada se detuvo en una foto enmarcada en la pared. Ella y Carlos en su último viaje juntos, ambos sonriendo frente a un proyecto comunitario en Oaxaca. En sus ojos brillaba la misma pasión que había sentido al revisar los documentos de Isabela. Isabela, soy Lucía. He tomado una decisión. El vestíbulo del edificio corporativo de Vargas, Innovación Ambiental, brillaba bajo la luz matutina que se filtraba a través de sus ventanales ecológicos. Lucía, vestida con un traje maternal azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, respiró profundamente antes de acercarse al mostrador de seguridad. «Buenos días», saludó, manteniendo su voz firme. «Soy Lucía Rojas. Me esperan en el piso 15». El guardia consultó su pantalla y asintió, entregándole una credencial provisional. La señora Morales Vargas dejó instrucciones. Tomás la acompañará. Un joven de traje impecable se materializó a su lado, guiándola hacia los elevadores. Durante el ascenso, Lucía observó su reflejo en las paredes cromadas. Era la misma persona que había servido copas en una boda apenas unas semanas atrás, pero hoy se sentía diferente. Hoy era la directora de la nueva División de Desarrollo Comunitario Sustentable. Isabela la esperaba en la recepción del piso 15, su presencia tan elegante como siempre, pero con una calidez profesional que Lucía comenzaba a reconocer. «Buenos días, Lucía. ¿Lista para comenzar?» «Lista», respondió, siguiendo a Isabela a través de un laberinto de oficinas modernas y espacios de trabajo colaborativo. «Este será tu espacio», anunció Isabela, abriendo la puerta de una oficina con ventanas del piso al techo, diseñado pensando en tus necesidades actuales y futuras. Lucía notó el sillón ergonómico especialmente adaptado para embarazadas, el pequeño refrigerador y el baño privado. Detalles pequeños pero significativos que hablaban de una consideración que no esperaba. «Tu equipo inicial llegará en 1 hora»,
continuó Isabela, entregándole una tablet. 3 ingenieros ambientales, 2 especialistas en desarrollo comunitario y un analista financiero. Todos seleccionados por su experiencia en proyectos similares a los tuyos. Los entrevistaste personalmente. Cada uno de ellos. Y ninguno tiene conexión previa con Alejandro o conmigo. Quería asegurarme de que tuvieras un equipo completamente neutral. Lucía asintió, apreciando la consideración detrás de esa decisión. Se acercó a su nuevo escritorio, notando que ya estaba equipado con todo lo necesario, incluyendo una fotografía enmarcada de uno de sus proyectos anteriores en Oaxaca. Diego me ayudó con algunos detalles personales, explicó Isabela, notando su sorpresa. Pensé que querrías algo familiar para comenzar. Gracias, murmuró Lucía, genuinamente conmovida por el gesto. Ahora, sobre las reuniones regulares, Isabela consultó su tablet. Tendremos sesiones de seguimiento cada lunes a las 10. Alejandro asistirá solo a las presentaciones trimestrales al consejo, donde yo seré tu punto de contacto directo. Entiendo. Y Lucía... Isabela hizo una pausa, su tono volviéndose más personal. Sé que esto no es fácil, para ninguna de nosotras, pero creo sinceramente que podemos construir algo importante aquí. Antes de que Lucía pudiera responder, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Alejandro, su presencia causando una tensión inmediata en el ambiente. Solo quería dar la bienvenida oficial, dijo, manteniéndose en el marco de la puerta. El consejo está entusiasmado con la nueva división. Gracias, respondió Lucía profesionalmente. Espero cumplir con las expectativas. Isabela observó el intercambio con atención, notando cómo ambos mantenían una distancia cuidadosa, tanto física como emocional. Bien, intervino Isabela. Tu equipo llegará pronto y tenemos la reunión de introducción programada para las 10:30. ¿Necesitas algo más por ahora? Lucía negó con la cabeza, agradeciendo silenciosamente la interrupción. Alejandro asintió brevemente y se retiró, sus pasos resonando en el pasillo. Una vez solas, Isabela se volvió hacia Lucía. ¿Estás bien? Sí, respondió Lucía, sorprendida de descubrir que era verdad. Es extraño, pero manejable. Si en algún momento no lo es, dímelo. Esto funcionará solo si mantenemos la comunicación abierta y honesta. Lucía se sentó en su nueva silla, permitiéndose sentir el peso del momento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué haces esto realmente? ¿Por qué arriesgarte así? Isabela consideró la pregunta por un momento. Porque creo en el poder transformador de las segundas oportunidades. No solo para ti o para estos proyectos, sino para todos nosotros, incluso para esta empresa. El sonido de voces acercándose por el pasillo indicó la llegada del nuevo equipo. Isabela se dirigió a la puerta, pero se detuvo un momento. Además, añadió con una pequeña sonrisa, las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras. ¿No crees? Especialmente cuando tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Mientras Isabela salía para recibir al equipo, Lucía miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar allá abajo estaba su pequeño apartamento, la cuna sin terminar, la vida que había estado viviendo hasta hace poco. Pero aquí, en este momento, se abría un nuevo capítulo, uno que por primera vez en mucho tiempo no estaba definido por sus relaciones con otros, sino por su propia capacidad y visión. Acarició su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé. «Vamos a hacer algo importante aquí, pequeño», susurró. «Algo que realmente importe». La sala de conferencias del piso 15 vibraba con energía mientras Lucía presentaba el primer proyecto importante de su división.
Las paredes de cristal inteligente mostraban mapas, gráficos y proyecciones, mientras su equipo ocupaba un lado de la mesa, Isabela y otros ejecutivos el otro. El proyecto piloto en Sierra Norte de Puebla, explicaba Lucía. Su voz firme y apasionada no solo implementará sistemas de purificación de agua alimentados por energía solar, sino que también capacitará a la comunidad local para su mantenimiento y operación. Sus manos se movían con seguridad sobre la tablet, cambiando las proyecciones. Su embarazo, ahora en el 8º mes, no había disminuido su energía ni su determinación. Los costos iniciales son más altos que los proyectos tradicionales, continuó, anticipando la principal objeción. Pero la sostenibilidad a largo plazo y el impacto social generarán un retorno de inversión significativo en 3 años. Ricardo Vargas, quien había insistido en asistir a la presentación, se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo garantizamos que la comunidad mantendrá el compromiso? Porque no es nuestro proyecto, señor Vargas, respondió Lucía con una sonrisa confiada. Es suyo. Hemos trabajado con los líderes comunitarios desde el inicio. No llegamos a imponer soluciones, llegamos a construirlas juntos. Isabela observó con satisfacción cómo Lucía manejaba cada pregunta con experiencia y pasión. La misma pasión que Alejandro había descrito de sus días universitarios, pero ahora respaldada por años de experiencia en el campo y un entendimiento profundo de las realidades del negocio. Los contratos con los proveedores locales están listos, intervino Martín, el analista financiero del equipo. Y hemos asegurado coinversión con 2 fundaciones internacionales. ¿Coinversión? Ricardo arqueó una ceja, interesado. Sí, confirmó Lucía. Nuestro modelo ha atraído la atención de organizaciones que buscan proyectos sustentables con impacto social medible. Están dispuestos a aportar el 40% del presupuesto inicial. La presentación continuó por otra hora. Cada detalle meticulosamente explicado y defendido. Cuando terminó, Ricardo Vargas se quedó atrás mientras los demás ejecutivos salían. Impresionante, licenciada Rojas, dijo, usando deliberadamente su título profesional. Muy diferente a los proyectos idealistas que solían presentarme años atrás. Lucía sostuvo su mirada. Los ideales siguen siendo los mismos, señor Vargas, solo que ahora sabemos cómo hacerlos viables. Ricardo asintió levemente antes de salir, dejando a Lucía con Isabela. Eso fue intenso, comentó Lucía, permitiéndose finalmente sentarse. Fue brillante, corrigió Isabela. ¿Viste su cara cuando mencionaste la coinversión? Acabas de hablarle en el único idioma que realmente entiende. Dinero, resultados. Isabela se acercó a la ventana. Pero tenemos otro desafío por delante. ¿Cuál? Bogotá. Isabela se giró para mirarla. El gobierno colombiano está buscando partners para un proyecto de revitalización urbana masivo. Quieren replicar este modelo a gran escala. Lucía parpadeó sorprendida. ¿Bogotá? Sí. Necesitarían que alguien lidere el proyecto desde allá, por al menos 2 años. Isabela hizo una pausa. Normalmente no mencionaría esto dado tu estado actual, pero es una oportunidad increíble, completó Lucía, su mente acelerándose con las posibilidades. Exactamente. Y dado que has demostrado que puedes manejar proyectos complejos mientras esperas a tu bebé, quería darte la opción de considerarlo. Lucía se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ella, hermosa y caótica como siempre. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Tienen una reunión preliminar la próxima semana. Alejandro iba a ir, pero pensé que quizás... ¿Quieres que vaya yo? Quiero que vayas con él, clarificó Isabela.
como equipo profesional, demostrar que la empresa está completamente comprometida con el proyecto. Lucía se giró para mirarla sorprendida. ¿Estás segura? Es un vuelo de 4 horas, una presentación y regreso el mismo día. Totalmente profesional, con agenda clara. Isabela sonrió. Además, confío en ambos. Antes de que Lucía pudiera responder, sintió una patada fuerte del bebé. Se llevó una mano al vientre, riendo suavemente. ¿Todo bien?, preguntó Isabela, preocupada. Sí, es solo... Creo que alguien también está emocionado con la idea de Bogotá. Isabela se acercó, su expresión seria pero amable. Piénsalo, no necesito una respuesta hoy. Consulta con tu médico sobre el viaje, considera todas las implicaciones. Es una gran oportunidad, pero también un gran cambio. Lo haré, prometió Lucía, y gracias por confiar en mí. No me agradezcas todavía, respondió Isabela con una sonrisa. Espera a ver el papeleo que implica un proyecto internacional. Mientras recogían sus cosas para salir de la sala de conferencias, Lucía no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. De servir copas en una boda a potencialmente liderar un proyecto internacional. El destino, pensó, tenía un sentido del humor peculiar. ¿Isabela? Llamó antes de que se separaran. ¿Sí? Carlos. Mi pareja, el padre del bebé. Él siempre decía que las oportunidades no llegan por casualidad, sino cuando estamos listos para ellas. Isabela asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Parece que él era un hombre sabio. Lo era, confirmó Lucía sonriendo, suavemente. Y creo que estaría orgulloso de esto. El aeropuerto internacional Benito Juárez bullía con su habitual actividad matutina cuando Lucía llegó a la terminal de vuelos internacionales. Su médico había dado el visto bueno para el viaje, aunque con varias recomendaciones y la estricta instrucción de usar medias de compresión. A sus 8 meses de embarazo, cada movimiento requería un poco más de esfuerzo, pero se sentía preparada para el desafío que tenía por delante. Alejandro ya estaba en el punto de encuentro acordado, revisando documentos en su tablet. Vestía un traje gris oscuro y, por un momento, Lucía recordó otras mañanas, otros viajes, otra vida. Sacudió esos pensamientos mientras se acercaba. «Buenos días», saludó profesionalmente. «¿Tenemos tiempo para un café?» «Por supuesto», respondió Alejandro guardando su tablet. Isabela insistió en que llegáramos con tiempo extra precisamente para eso. La mención de Isabela actuó como un ancla, recordándoles a ambos el contexto profesional de este viaje. Se dirigieron a una cafetería cercana, manteniendo una distancia apropiada entre ellos. ¿Has revisado la propuesta actualizada?, preguntó Alejandro mientras esperaban sus bebidas. Un té de manzanilla para ella, un espresso para él. Sí, las modificaciones que sugerí sobre la participación comunitaria ya están incorporadas. Lucía sacó su propia tablet. Aunque tengo algunas dudas sobre el cronograma de implementación. La conversación fluyó naturalmente hacia aspectos técnicos del proyecto, una zona segura donde ambos podían interactuar sin la carga del pasado. El vuelo a Bogotá transcurrió de manera similar, con discusiones profesionales intercaladas, con silencios cómodos. Fue durante el descenso cuando la turbulencia sacudió el avión, haciendo que Lucía se aferrara instintivamente al brazo de Alejandro. El contacto duró solo un segundo antes de que ambos se separaran, pero dejó un eco de familiaridad que ninguno de los dos podía ignorar completamente. ¿Estás bien?, preguntó él manteniendo su voz neutral. Sí, solo... El bebé se asustó un poco. Lucía se acarició el vientre suavemente. No le gustan las turbulencias. A su madre tampoco le gustaban.
comentó Alejandro antes de darse cuenta de lo personal del comentario. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que el avión aterrizó suavemente en el aeropuerto El Dorado. La reunión con los funcionarios colombianos estaba programada en un edificio histórico del centro de Bogotá. La presentación fue un éxito. Lucía expuso la visión social del proyecto mientras Alejandro manejaba los aspectos financieros y logísticos. Se complementaban profesionalmente de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Impresionante. Trabajo, señora Rojas, comentó uno de los funcionarios después de la presentación. ¿Estaría dispuesta a liderar personalmente el proyecto desde Bogotá? Esa es una posibilidad que estamos considerando, intervino Alejandro antes de que Lucía pudiera responder, aunque los detalles logísticos aún están en discusión. Durante el almuerzo de trabajo que siguió, Lucía observó cómo Alejandro manejaba las negociaciones con una habilidad que no poseía en sus días universitarios. Había madurado, se había convertido en un ejecutivo capaz, sin perder completamente el idealismo que ella había conocido. La tarde libre antes de su vuelo de regreso les dio tiempo para un recorrido por la Candelaria, el centro histórico de Bogotá. Caminando por las calles empedradas, rodeados de arquitectura colonial y arte callejero, la conversación finalmente se volvió más personal. ¿Ya has pensado en nombres?, preguntó Alejandro señalando un banco cercano para que Lucía descansara. Santiago, respondió ella sentándose con alivio. Era el nombre del padre de Carlos. Alejandro asintió, sentándose a una distancia respetuosa. Es un buen nombre. Carlos estaba tan emocionado cuando supo que sería niño. Lucía sonrió con nostalgia. Tenía grandes planes para él. Ahora tú podrás realizar esos planes, comentó Alejandro suavemente. Este proyecto en Bogotá podría ser un nuevo comienzo para ambos. ¿Es por eso que apoyas que yo lo lidere? ¿Para darme un nuevo comienzo? Lo apoyo porque eres la mejor persona para el trabajo, respondió él con sinceridad. Isabela lo vio desde el principio. Yo solo tardé un poco más en recordarlo. Lucía lo miró reconociendo la honestidad en sus palabras. Has cambiado. Todos hemos cambiado. Alejandro revisó su reloj. Deberíamos regresar al hotel. El vuelo sale en 3 horas. Durante el viaje de regreso, mientras sobrevolaban la cordillera de los Andes, Lucía tomó una decisión. Sacó su tablet y comenzó a escribir un correo a Isabela. Querida Isabela, después de la reunión de hoy y de ver el potencial real del proyecto, he tomado una decisión sobre Bogotá. Quisiera discutirla contigo en persona mañana. Este viaje me ha ayudado a aclarar muchas cosas, no solo profesionales. Gracias por tu confianza. Lucía. Alejandro, sentado a su lado, fingía dormir, pero ella podía sentir que estaba tan despierto como ella, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el futuro que se abría ante ellos. Un futuro que por primera vez parecía lo suficientemente amplio para contener las aspiraciones y sueños de todos sin necesidad de sacrificar nada en el proceso. Al aterrizar en Ciudad de México, Isabela los esperaba en el área de llegadas. Su presencia una confirmación silenciosa de que las cosas habían cambiado de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado meses atrás. La oficina de Isabela ofrecía una vista panorámica del amanecer sobre la Ciudad de México. Las primeras luces del día pintaban el cielo en tonos rosados y dorados, mientras 3 tazas de café humeaban sobre la mesa de reuniones. Isabela, Alejandro y Lucía formaban un triángulo silencioso, cada uno procesando el peso del momento. Acepto el proyecto de Bogotá, anunció Lucía, su voz firme y clara, pero con algunas condiciones. Isabela asintió, mientras Alejandro mantenía una expresión neutral, aunque sus manos se tensaron ligeramente alrededor de su taza.
Te escuchamos, respondió Isabela. Primero quiero establecer la sede principal del proyecto aquí, en México, no en Bogotá. Lucía desplegó una presentación en la pantalla de la sala. Supervisaré la implementación con viajes mensuales una vez que nazca Santiago, pero el equipo central permanecerá aquí. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Porque lo que estamos construyendo es más grande que un solo proyecto. Lucía cambió a la siguiente diapositiva, mostrando un mapa de América Latina. Bogotá es solo el comienzo. Tengo propuestas similares de Ecuador y Perú. Necesitamos una base de operaciones centralizada para coordinar todos estos proyectos. Isabela se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Más propuestas? Después de la presentación en Bogotá, varios funcionarios de otros países se pusieron en contacto conmigo. Nuestro modelo de desarrollo comunitario sustentable está generando interés en toda la región. Esto es más ambicioso de lo que esperábamos, comentó Isabela, revisando los números proyectados. Es exactamente lo que soñábamos en la universidad, murmuró Alejandro, ganándose una mirada aguda de su esposa. Es lo que soñábamos. ¡Todos!, corrigió Lucía diplomáticamente. Pero ahora tenemos los recursos y la experiencia para hacerlo realidad. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, su mente claramente procesando las implicaciones. ¿Cuál es tu segunda condición? Quiero autonomía total en la selección y gestión de mi equipo, incluso para los proyectos internacionales. Lucía hizo una pausa. Y quiero que tú, Isabela, seas mi punto de contacto directo con el consejo directivo. ¿No confías en mí como enlace?, preguntó Alejandro, una sombra de dolor cruzando su rostro. Confío en ti como ejecutivo, respondió Lucía con suavidad. Pero creo que todos estaremos más cómodos si mantenemos las líneas claras. Isabela ha demostrado ser no solo una excelente gestora, sino también alguien que entiende la importancia del equilibrio entre lo personal y lo profesional. Isabela volvió a la mesa, una pequeña sonrisa en sus labios. Acepto. ¿Así de simple?, preguntó Alejandro. Así de simple, confirmó su esposa. Lucía tiene razón. Este proyecto necesita crecer sin la sombra de complicaciones personales. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Finalmente, Lucía sacó un sobre de su maletín. Hay algo más que deben saber. Extendió una ecografía sobre la mesa. Es un niño completamente sano. Nacerá en aproximadamente 3 semanas. Isabela se acercó para ver la imagen, su expresión suavizándose. ¿Todo está bien con el embarazo? Perfectamente. Así quiero que sepan que he decidido nombrar a Diego como el padrino de Santiago. Lucía hizo una pausa significativa. Necesito que entiendan que, aunque trabajemos juntos, algunas líneas no se cruzarán. Mi hijo tendrá su propia historia, independiente de nuestra historia compartida. Alejandro asintió lentamente. Es lo correcto. Sin embargo, continuó Lucía, me gustaría que ambos fueran parte de su vida. Profesionalmente, quiero el que crezca viendo cómo las personas pueden trabajar juntas por algo más grande que ellas mismas, sin importar su pasado. Isabela tomó la mano de su esposo bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Es una perspectiva sabia. Carlos me enseñó mucho sobre la importancia de las decisiones claras, reflexionó Lucía, sobre cómo el amor puede tomar muchas formas y cómo el respeto y la honestidad son más valiosos que cualquier historia romántica del pasado. Se levantó con cuidado, acariciando su vientre. Ahora, si me disculpan, tengo una videollamada con el equipo de Bogotá en 10 minutos. Mientras Lucía se dirigía hacia la puerta, Isabela la llamó. Lucía, ¿sí? Estoy orgullosa de trabajar contigo y sé que Carlos también lo estaría. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Lucía.
Gracias, Isabela, por todo. Después de que Lucía saliera, Alejandro y Isabela permanecieron en silencio por un momento. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Isabela. Sí, respondió él, sorprendido de descubrir que era verdad. Es liberador de alguna manera, ver cómo todo encaja finalmente en su lugar correcto. El pasado no desaparece, reflexionó Isabela, pero puede transformarse en algo constructivo, como este proyecto. Alejandro revisó las proyecciones en la pantalla. Es más grande que cualquier cosa que hubiéramos imaginado en la universidad. Es más grande que todos nosotros, corrigió Isabela. Y eso es exactamente lo que lo hace especial. Afuera, el sol había terminado de salir sobre la Ciudad de México, bañando el paisaje urbano en una luz clara y brillante. Un nuevo día, un nuevo capítulo, nuevas posibilidades abriéndose ante ellos como flores al amanecer. El hospital Ángeles resonaba con la actividad típica de una tarde de jueves, cuando Diego irrumpió en la sala de espera, su chamarra de cuero contrastando con el ambiente aséptico del lugar. Se encontró con Isabela, quien ya estaba allí, elegante como siempre, incluso en la tensión del momento. ¿Cómo está?, preguntó Diego, sin necesidad de especificar a quién se refería. En trabajo de parto desde hace 4 horas, respondió Isabela, ofreciéndole un café de la máquina expendedora. La enfermera dice que todo va bien. Diego aceptó el café, estudiando a la mujer frente a él. Alejandro. En una reunión en Monterrey, está tomando el primer vuelo de regreso. Isabela hizo una pausa. Pete de casi ser, aunque no estamos seguros de si Lucía querrá verlo. Probablemente no, confirmó Diego, sentándose. Ella quiere que esto sea limpio, sin complicaciones emocionales. Las horas pasaron lentamente. Isabela trabajaba en su tablet, respondiendo correos y gestionando la agenda de la empresa, mientras Diego caminaba nerviosamente por la sala, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana hacia la ciudad que se oscurecía gradualmente. Cerca de la medianoche, una enfermera apareció con una sonrisa. ¿Familia de Lucía Rojas? Sí, respondieron ambos al unísono levantándose. El bebé acaba de nacer. Madre e hijo están perfectamente. Diego dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Isabela, manteniendo su compostura profesional, solo permitió que una pequeña sonrisa iluminara su rostro. ¿Podemos verla?, preguntó Diego. En unos minutos. Están terminando de acomodarla en su habitación. Cuando finalmente entraron a la habitación, encontraron a Lucía recostada en la cama de hospital, su rostro cansado pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Les presento a Santiago, susurró Lucía. Diego se acercó primero, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Es perfecto, Lucía. Carlos estaría tan orgulloso. Isabela se mantuvo a una distancia respetuosa, pero Lucía la llamó con un gesto. Ven, Isabela. Tú también eres parte de esto. Es hermoso, comentó Isabela, acercándose para ver al bebé. Tiene tus ojos. Y la nariz de Carlos, añadió Lucía con una sonrisa nostálgica. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Alejandro, todavía en traje de viaje, su expresión una mezcla de duda y preocupación. Lucía intercambió una mirada con Diego, quien asintió comprensivamente. Está bien, dijo. Puede pasar. Alejandro entró cautelosamente, quedándose cerca de Isabela. Felicidades, Lucía. Gracias, respondió ella suavemente. Diego, ¿podrías sostener a Santiago un momento? Necesito hablar con Alejandro e Isabela. Una vez que Diego se alejó con el bebé, Lucía se enderezó en la cama, su expresión volviéndose más seria. Quiero que ambos entiendan algo, comenzó.
Santiago representa un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para todos. Nosotros. Será el hijo de Carlos y mío, pero crecerá en un mundo donde las personas pueden superar su pasado y crear algo significativo juntas. Lo entendemos, aseguró Isabela. El proyecto de Bogotá comenzará en 3 meses, continuó Lucía. Para entonces, estaré lista para viajar con Santiago, pero necesito saber que puedo confiar en ambos, no solo como colegas, sino como personas que entienden y respetan los límites que hemos establecido. «Tienes mi palabra», respondió Alejandro, con sinceridad. «Nuestro pasado es justo eso, pasado. El futuro es lo que construimos ahora, todos juntos, cada uno en su lugar correcto». Isabela tomó la mano de su esposo mientras observaba a Diego arrullando suavemente a Santiago. «El bebé nos ha dado una lección importante», reflexionó. «A veces, las mejores cosas de la vida nacen de situaciones que parecían complicadas. Al principio, Lucía sonrió, extendiendo sus brazos para recibir de vuelta a su hijo. Carlos solía decir que la vida no se trata de las cartas que te tocan, sino de cómo las juegas. Era un hombre sabio, comentó Diego, entregándole el bebé. Lo era, confirmó Lucía, mirando a su hijo con amor infinito. Y Santiago crecerá. Sabiendo eso, sabiendo que su padre era un hombre que creía en hacer lo correcto y que está rodeado de personas que también lo creen. El amanecer comenzaba a asomarse por la ventana del hospital, pintando la habitación con una luz suave y nueva. En ese momento, mientras Santiago dormía pacíficamente en brazos de su madre, todos los presentes sintieron que estaban presenciando no solo el nacimiento de un niño, sino el nacimiento de una nueva forma de relacionarse, de trabajar juntos, de ser familia en el sentido más amplio y generoso de la palabra. 3 meses después del nacimiento de Santiago, la terraza del edificio corporativo de Vargas Innovación Ambiental se había transformado en un espacio de celebración. El equipo de Lucía había organizado un pequeño evento para marcar el inicio oficial del proyecto de Bogotá y la expansión regional de la División de Desarrollo Comunitario Sustentable. Santiago dormía plácidamente en su portabebé, ajeno al bullicio profesional que lo rodeaba. Lucía, que había recuperado su energía característica, se movía entre los invitados con confianza, discutiendo detalles del proyecto con representantes de varios países latinoamericanos. Los resultados preliminares en Sierra Norte, Puebla han superado todas las expectativas, explicaba a un grupo de inversores internacionales. La comunidad no solo ha adoptado el sistema de purificación de agua, sino que ha comenzado a capacitar a poblaciones vecinas. Isabela, observando desde una esquina mientras conversaba con algunos ejecutivos, no pudo evitar sonreír al ver la transformación. La mujer que una vez había servido copas en su boda, ahora comandaba la atención de toda una sala de empresarios y funcionarios gubernamentales. «Tu esposa tiene un ojo excepcional para el talento», comentó Ricardo Vargas, acercándose a Alejandro. «La decisión de traer a Lucía ha sido uno de nuestros mejores movimientos estratégicos». «Fue más que estrategia, papá», respondió Alejandro. «Fue hacer lo correcto». En ese momento, Santiago despertó y comenzó a agitarse. Diego, quien había estado cerca del portabebé, lo tomó en brazos con la naturalidad de un padrino orgulloso. «Ven aquí, pequeño revolucionario», murmuró, meciendo suavemente al bebé. «Tu madre está cambiando el mundo, ¿sabes?» Isabela se acercó a ellos, observando con ternura al bebé. «Se parece cada día más a su padre», comentó. «Sí», confirmó Diego. «Tiene la misma mirada determinada de Carlos». Lucía se unió a ellos después de finalizar su presentación, tomando a su hijo en brazos.
Y la misma capacidad para dormir en medio del caos, añadió con una sonrisa. ¿Lista para Bogotá la próxima semana?, preguntó Isabela. Todo preparado. Diego se quedará con Santiago aquí mientras yo esté allá. Serán solo 3 días, esta vez. Los equipos en Colombia están emocionados por trabajar contigo, comentó Alejandro, uniéndose al grupo, pero manteniendo una distancia respetuosa. El ministro de Desarrollo Sostenible no deja de hablar sobre la visión mexicana de sustentabilidad comunitaria. No es una visión mexicana, corrigió Lucía. Es una visión universal que finalmente está encontrando su momento. Ricardo Vargas llamó la atención de todos los presentes, levantando su copa para un brindis. Por el futuro de Vargas Innovación Ambiental y nuestra nueva división internacional. Y por las segundas oportunidades, añadió Isabela en voz baja, su mirada encontrándose con la de Lucía. Mientras los invitados aplaudían y conversaban, Lucía se acercó a la barandilla de la terraza, sosteniendo a Santiago. La Ciudad de México se extendía ante ellos, sus luces comenzando a brillar en el atardecer. ¿En qué piensas?, preguntó Diego uniéndose a ella. En Carlos, respondió honestamente. En cómo la vida da tantas vueltas. Hace un año estaba sirviendo en eventos para mantenerme a flote. Ahora estás haciendo exactamente lo que siempre soñaste, completó Diego. Y Carlos estaría inmensamente orgulloso. Lo estoy haciendo por Santiago, dijo Lucía, besando la frente de su hijo, pero también por todos los niños en las comunidades que ayudaremos, por todos los sueños que Carlos y yo compartíamos. Isabela se acercó con 2 copas de jugo, ofreciendo una a Lucía. Un brindis privado. ¿Por qué brindamos?, preguntó Lucía. Por el futuro, sugirió Isabela. Por la capacidad de transformar el dolor en propósito y los obstáculos en oportunidades. Por la sabiduría de saber que el amor tiene muchas formas, añadió Lucía, mirando a su hijo, y que todas son válidas cuando son honestas. Diego levantó su propia copa. Por Carlos, que nos enseñó a amar sin condiciones y a soñar sin límites. Y por Santiago, completó Isabela, que nos enseñó que los nuevos comienzos son posibles cuando nos atrevemos a confiar. Las copas tintinearon suavemente mientras el sol se ponía sobre la ciudad. En los brazos de Lucía, Santiago bostezó y abrió sus ojos, mirando el mundo con la curiosidad infinita de los recién nacidos. Un mundo que, gracias al valor y la determinación de quienes lo rodeaban, sería un poco mejor cada día. ¿Sabes?, dijo Lucía, mirando a su hijo, Carlos siempre decía que los finales son solo el comienzo de una nueva historia. Y tenía razón, respondió Isabela, observando cómo Alejandro discutía animadamente con los inversores sobre los próximos proyectos. Cada final nos trae la oportunidad de escribir algo nuevo, algo mejor. El viento de la tarde movió suavemente el cabello de Santiago, mientras la ciudad bajo ellos continuaba su eterno ritmo de transformación y renovación. En ese momento, rodeada de personas que habían aprendido a convertir el dolor en propósito y el pasado en impulso hacia el futuro, Lucía supo que había encontrado su lugar en el mundo. No el que había soñado en su juventud, ni el que había planeado con Carlos, sino uno nuevo y completamente suyo, construido sobre los cimientos de todas las historias que la habían llevado hasta allí. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.